Bienvenido a Audioteca L.J. Saré. En Apuntes para la Filosofía traemos El fuego secreto de los filósofos, una historia de la imaginación, de Patrick Harpur. Decía John Milton que mi lámpara a medianoche puede verse en alguna alta torre solitaria, desde la que pueda contemplar con frecuencia las osas, con Hermes, el 3 veces grande, o invocar el espíritu de Platón para que muestre qué mundo o qué vastas regiones abarca la mente inmortal que ha abandonado su morada en este rincón carnal, y el de aquellos daimones que se encuentran en fuego, aire, agua o bajo tierra, cuyo poder tiene armonía real, con planetas o con elementos. John Milton, Il Penseroso. Prólogo. En su diario de 1653, el anticuario inglés Elias Ashmole registra que cuando William Bathurst yacía enfermo en Fleet Street, frente a la iglesia de St. Dunstan, ante la duda de si viviría o moriría, hacia las 11, me transmitió oralmente en sílabas la materia verdadera de la piedra filosofal, que me dejó como legado. Se aludía también a menudo a la materia verdadera de Ashmole, como el fuego secreto de los filósofos, que es como se llamaban a sí mismo los alquimistas. Era el único ingrediente esencial para fabricar la lapis philosophorum, la piedra filosofal, que transmutaba el metal base en oro y que, como elixir de la vida, confería la inmortalidad. Pero el fuego secreto va mucho más allá de la alquimia. Fue un secreto transmitido desde la antigüedad. Algunos dicen que desde Orfeo, otros que desde Moisés, la mayoría que desde Hermes Trismegisto, en una larga serie de eslabones que constituían lo que los filósofos llamaban la cadena áurea. Esta augusta sucesión de filósofos encarnó una tradición que nosotros hemos ignorado o etiquetado como esotérica, entrecomillado, incluso arcana, entrecomillado, pero que sigue discurriendo como una vena de mercurio por debajo de la cultura occidental, surgiendo de las sombras en épocas de intensos cambios culturales. Al igual que la piedra filosofal era conocida como la piedra que no es piedra, así también el fuego secreto era más que una sustancia, más que un secreto que pudiera ser comunicado en sílabas. No es una pieza que forme parte de una información más amplia. No es un código que deba descifrarse ni una adivinanza por resolver. No es, un sistema de filosofía o un cuerpo de conocimiento que se pueda expresar directamente. Geber, un alquimista que escribe probablemente en España en torno del año 1300, trató de revelar el secreto con claridad, y desde entonces los intentos similares han sido calificados de geberistas por pensadores ortodoxos. Giberish, en otras palabras, es el modo de comunicación favorecido de manera natural por el propio fuego secreto, que subvierte todos los esfuerzos por hablar de él en el estilo habitual del discurso occidental.
Cualquier libro sobre el secreto y sobre la cadena áurea que lo preserva se convierte necesariamente en un libro de la cadena áurea. De este modo, el sendero directo de lucidez apolínea que en principio me había planteado seguir se convierte inevitablemente en un laberinto hermético. El secreto que demandaba ser revelado de una sola vez, en una visión o en una obra de arte, solo puede ser expuesto de manera indirecta. Así, el libro avanza menos por lógica que por analogía, y cada capítulo se vincula con el siguiente menos por un razonamiento lineal que por lo que los antiguos llamaban correspondencia y simpatía. Idealmente, se puede considerar este libro como una especie de prisma rotatorio, en el que cada capítulo va presentando una faceta del conjunto. Mejor todavía, cada uno de ellos puede ser concebido como un rayo de luz difractada, cuya fuente, el fuego secreto, proyecta un arco iris más allá de este libro, o quizá de cualquiera. El secreto es, sobre todo, una manera de mirar, aunque sea una manera de mirar las cosas que la cultura occidental a menudo ha perdido de vista. Es fundamental para aquellas sociedades actuales, tribales, preliterarias, a las que llamaré tradicionales, entrecomillado. Es también una manera de mirar que dan por supuesta las culturas europeas tradicionales del pasado, y es aquí por donde voy a comenzar. Iniciamos con el capítulo 1, los que cambian de forma. Los comienzos de Islandia. Hacia el año 1000, uno de los últimos pueblos europeos en convertirse al cristianismo fue el de los escandinavos, que más de 100 años antes habían poblado Islandia. El Landnámabók, libro del asentamiento, describe el establecimiento de su nueva sociedad y nos proporciona una valiosa información sobre lo que las viejas culturas europeas consideraban de importancia fundamental. Lo primero que hicieron fue encontrar lugares sagrados que sirvieran como conexiones con el otro mundo. Luego levantaron santuarios a los dioses que habían llevado consigo, como Thor y Frey, y organizaron fiestas anuales en las que se les ofrecían sacrificios. Finalmente tuvieron que establecer una relación armoniosa con los espíritus de aquella nueva tierra. Las montañas, colinas y rocas, los ríos, cascadas y glaciares de Islandia estaban llenos de elfos, habitantes de las rocas y gigantes, conocidos colectivamente como espíritus de la tierra. Sin embargo, nos equivocaríamos si interpretáramos la expresión espíritus de la tierra, entrecomillado, como si se refiriese a algo etéreo o espectral. No hay nada insustancial. Por ejemplo, en Bard, el espíritu de la tierra del que se decía que vivía en Snæfell, al oeste de Islandia. Era una figura alta, de capa y capucha grises, con un cinturón de piel y que usaba una vara para caminar mejor sobre el hielo. Es evidentemente el modelo de Gandalf, el mago del Señor de los Anillos de Tolkien. Se enviaba a los jóvenes a la cueva de Bard, más allá del glaciar, para que aprendieran ley y genealogías.
dos ramas importantes del conocimiento relacionadas con los dioses y la sabiduría del otro mundo. Los espíritus islandeses de la tierra son muy parecidos a otra raza de seres europeos llamados Side, gentes de las colinas, pronunciado como la palabra inglesa sh. Parafraseando a Lady Augusta Gregory, que los describía a finales del siglo XIX, los Side son seres que cambian de forma. Pueden mostrarse pequeños o grandes, o como pájaros, animales o ráfagas de viento. Habitan los recintos y las fortalezas de tierra, los antiguos montículos cubiertos de hierba, pero su propio país es Tir Na Nog, el país de los jóvenes. Está bajo la tierra o bajo el mar, o pueden no estar lejos de cualquiera de nosotros. Comen lo que se les deja o se apropian para sus banquetes de lo mejor que tengamos, pero no tocan la sal. Se pueden oír sus peleas y su música, que es más hermosa de lo que pueda hacer cualquier cosa de este mundo. Cuando se los ve, a menudo, están bailando o practicando sus juegos de pelota. Los Side pueden ayudar a un hombre en su trabajo o incluso decirle dónde encontrar un tesoro. Enseñan a ciertos hombres y mujeres sabios dónde hallar el ganado perdido y cómo curar a los enfermos. Atraen a muchos a su mundo a través del ojo de un vecino, el mal de ojo, o mediante un toque, un soplo, una caída, un terror repentino. Los que hayan recibido ese golpe se consumirán, pues su fuerza se transfiere a los Sides. Se llevan a muchachos para que les ayuden en sus juegos y en sus luchas, a madres jóvenes para amamantar a sus niños recién nacidos, a muchachas que pueden allí convertirse en madres. Con frecuencia se ve entre ellos a los muertos. Los Side existen como los ángeles desde antes de la creación de la tierra. Lady Gregory compiló esta descripción de la naturaleza y los atributos de los Side a partir de relatos, basados en observaciones y creencias que reunió de los campesinos que vivían en su propiedad y alrededor de ella en el condado de Galway, al oeste de Irlanda. El poeta W. B. Yeats utilizó esas descripciones para sus propios relatos y poemas, y la acompañó a veces a la casa de sus informadores. Pero no hablaba irlandés y tuvo que depender de las traducciones de Lady Gregory. Los Side son también llamados los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Dana, una raza de seres mitológicos que son lo que más se aproxima a los dioses en la mitología irlandesa. Se les llama también hados y con más esperanza que expectación, buena gente. También se les conoce como hadas. Continuamos con el fuego secreto de los filósofos. Bienvenido a Audioteca LJ Sare. La comunidad secreta. La idea de que creencias recopiladas en partes diferentes del mundo puedan ser comparables es, con frecuencia, mal vista en muchos círculos académicos.
Pero, como señala Stuart Sanderson en su introducción a la comunidad secreta de Robert Kirk, es indiscutible que parece no haber en el mundo ningún país donde bajo un nombre u otro no aparezcan seres feéricos. Ninguna sociedad tradicional, sean cuales sean sus patrones culturales o su desarrollo histórico, en cuyas creencias populares no figure alguna de estas criaturas. Estos seres son conocidos por los anglosajones y escandinavos como elves o elfos, holders folk o viejas gentes, y land spirits o espíritus de la tierra. Por los córnicos como pixies o duendecillos. Por los bretones como corrigans o brujas. Y por los galeses como Tylwyth Teg, la buena gente. Cada condado de Inglaterra tiene un nombre diferente para los seres feéricos, desde The Ricks en Dorset a Pharisees en Norfolk. En el mundo antiguo, hacia el siglo II, prácticamente todos, paganos, judíos, cristianos o gnósticos, señala el catedrático de Oxford, E.R. Dodds, creían en la existencia de estos seres y en su función de mediadores. Ya fueron llamados daimones, ángeles, eones o simplemente espíritus, neumata en latín. Los romanos, por ejemplo, imaginaron un número casi infinito de seres divinos. Toda arboleda, manantial, grupo de roca u otro lugar natural significativo tenía su espíritu acompañante. Habitualmente tenían nombres personales, pero generalmente eran conocidos como Geni Loci, genios del lugar, como los faunos de los bosques o los lares y penates de las granjas y casas. A estos últimos, los humanos tenían que concederles honores, en una medida mucho mayor y de manera más formal de lo que les concederían los europeos posteriores a las hadas, duendecillos y elfos, a quienes estos seres del mundo romano se asemejaban. De hecho, se esperaba que las familias ofrecieran alimento a los lares y penates en cada comida. Fuera de Europa, la creencia en diversos tipos de seres feéricos está igualmente extendida. Los chinos, por ejemplo, conocen una raza de seres directamente análoga a los Side, cuyo nombre puede transliterarse como Kuei Xin. Literalmente, Kuei significa lo que pertenece al hombre y Xin lo que pertenece al cielo, sugiriendo una fusión de mortal e inmortal. Kuei Xin tiene un significado muy amplio e incluye a los Geni de colinas y rocas, a los espíritus que presiden la tierra y el grano, a los espíritus de los antepasados, a la parte más sutil del alma humana y a los seres invisibles en general. Se les suponía a la vez superiores e inferiores a la forma o ambas cosas a la vez, y estaban entre lo material y lo inmaterial. En la Arabia preislámica, los jinn eran demonios fantasmales que merodeaban por desiertos y lugares solitarios, peludos, deformes o con forma de avestruces o serpientes. Eran peligrosos para las personas indefensas. El profeta Mahoma reconoció la existencia de estos seres en el Corán 37-158 y los incorporó a la religión que fundó.
a mitad de camino entre los ángeles formados de luz y los hombres hechos del polvo de la tierra. Los yin están compuestos de fuego sutil, pueden adoptar la forma que quieran y hacerse visibles a los mortales. En resumen, todo el mundo, fuera de la cultura occidental moderna, ha creído siempre, como creen los nativos americanos o Yihuag, en un universo de seres sobrenaturales. Algunos están unidos a lugares concretos, otros se desplazan a voluntad, algunos son amistosos con los indios, algún otro es hostil. Sin embargo, no son completamente sobrenaturales, pues, como los Side, forman parte del mundo natural, tanto como los humanos. Son análogos a los humanos, con una inteligencia y unas emociones similares. Hay machos y hembras, y en algunos casos tienen su propia familia. El término feérico, de fairy, podría ser adecuado para designar a todos estos seres, en especial si se tiene en cuenta que la palabra encarna la naturaleza tan cambiante que describe. Se han encontrado 93 formas y ortografías diferentes antes de 1829. La palabra fairy no es ni un objeto con límites claros, ni poseía un significado de contornos precisos. La connotación más clara que se puede asociar con ella es la idea del poder de los hados, entendida aquí como una cualidad en el mundo que puede controlar y dirigir las acciones humanas. Se cree que los seres feéricos están conectados con el destino de la tribu, cuyo bienestar depende de una estrecha relación con ellos, a menudo propiciatoria. Están también vinculados al destino de los individuos, como los daimones personales descritos por Platón en la República, que no son asignados al nacer y controlan nuestro destino. Y de acuerdo con Platón, llamaré daimones a estos seres semejantes a los seres féricos, que, por supuesto, no deben ser confundidos con los demonios, en que los transformó el cristianismo. Todos los daimones comparten los atributos de los Side. Categóricamente, no pueden ser considerados espíritus, palabra que utilizan los antropólogos a falta de otra mejor, para describirlos, puesto que son como el espíritu terrenal, Barth, tanto físicos como espirituales. De sus muchas contradicciones, la idea de que puedan ser tanto materiales como inmateriales es la que resulta más difícil de comprender. El reverendo Robert Kirk, que publicó en 1691 el primer estudio sobre seres féricos, la comunidad secreta, se enfrentó con esta paradoja. Los describe como de naturaleza intermedia entre hombre y ángel, con leves cuerpos cambiantes, como los llamados astrales, semejantes a la naturaleza de una nube condensada y visible sobre todo en el crepúsculo, como un ectoplasma. Los Kuei Shin son enigmáticamente descritos como incorpóreos, pero no inmateriales. Recalco las características sobresalientes de los daimones, evasivos, contradictorios, de forma cambiante, porque espero demostrar que proporciona metáforas básicas para aspectos fundamentales de la cultura occidental moderna, aspectos que de otra manera resultan incomprensibles a causa de nuestra exclusión cultural de los daimones. Sin embargo, su exclusión es ilusoria. Fieles a su naturaleza de forma cambiante, siguen apareciendo en nuestra cultura, pero de una manera tan alejada de su aspecto personificado tradicional que no resultan inmediatamente reconocibles. Abundamos sobre la comunidad secreta. A finales del siglo XVII, el ministro escocés Robert Kirk emprendió una extraordinaria búsqueda por las tierras altas
en busca de los elusivos seres sobrenaturales que existen entre el hombre y el ángel. Al interactuar con los lugareños, recopiló datos sobre hadas y relatos de espectros, elfos y otras entidades espectrales, revelando un mundo donde la magia se entrelazaba a la perfección con la vida cotidiana. Dejó un manuscrito tras su muerte en 1692. La comunidad secreta de los elfos, los faunos y las hadas fue publicado póstumamente en 1815 gracias a Sir Walter Scott y posteriormente reeditado por el folclorista Andrew Lang en 1893. La perspicaz introducción de Lang acompaña esta cautivadora exploración del folclore, la ciencia y la espiritualidad, convirtiéndola en un recurso valioso tanto para académicos como para entusiastas de los mitos y leyendas. ¿Quién fue Robert Kirk? Un ministro escocés, erudito del gaélico y folclorista, conocido por su influyente obra La comunidad secreta de los elfos, los faunos y las hadas. En este tratado seminal explora la rica tapeza del folclore de hadas, la brujería, los fantasmas y el fenómeno de la segunda vista en las tierras altas de Escocia, ofreciendo profundas percepciones sobre el patrimonio místico y cultural de la región. En este capítulo, que vamos a resumir, el autor discute la naturaleza y las características de los seres conocidos como hadas o Sith, referidos como Slangmate o el pueblo bueno. Estas entidades se presentan como poseedoras de una noble esencia dual, situándose entre los humanos y los ángeles, y se describen como espíritus inteligentes con cuerpos fluidos y adaptables. Se dice que estos cuerpos se asemejan a nubes condensadas y son más visibles durante el crepúsculo. Las hadas poseen la capacidad de materializar y desmaterializar sus formas a voluntad. Sus cuerpos varían en sustancia, algunos son ligeros y etéreos, mientras que otros son más densos y tangibles, alimentándose de granos y líquidos terrenales. Son conocidas por su sigilo y se rumorea que se dedican a actividades como hornear pan y limpiar cocinas cuando los humanos están dormidos, lo que ha llevado a su categorización como brownies. La relación entre los humanos y las hadas se plantea como una de competencia por recursos, llevando a resultados conflictivos para ambas partes. Las hadas pueden causar desgracias agrícolas a los humanos, a pesar de su capacidad para cosechar sin restricciones. El texto sugiere que existen cavidades subterráneas y un mundo interconectado de habitantes a lo largo de la Tierra, dejando ningún desierto desprovisto de vida. La doble naturaleza de las hadas representa la ambigüedad en las relaciones entre humanos y animales. Esa es la clave. La representación de las hadas por Kirk como tanto ayudantes como obstáculos ilustra la complejidad de las interacciones humanas con la naturaleza y otros seres, instando a los lectores a cuestionar nuestras suposiciones sobre la moralidad e intenciones de las criaturas que habitan el mundo natural. Mientras Kirk presenta una visión encantadora de las hadas como ayudantes benignos, el folclore histórico a menudo las retrata de una manera más malévola, planteando un desafío a la aceptación del lector de sus interpretaciones. Esta dualidad ilustra la ambigüedad inherente en la forma en que las sociedades construyen narrativas mitológicas sobre la naturaleza, cuestionando la validez de determinar el bien frente al mal en las relaciones entre humanos y otras entidades, incluidas las representadas en teorías ambientales contemporáneas. Académicos como Patrick Harpur en
la realidad daimónica exploran las complejidades de tales relaciones, sugiriendo que ninguna narrativa única puede definir estas interacciones. La dicotomía puede conducir a perspectivas más amplias sobre cómo conceptualizamos la coexistencia con seres que eluden una categorización moral clara. Hemos concluido el episodio y continuaremos.